¿Qué demostramos al hablar? Vámonos a Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Cómo así que se ahorran las palabras? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Usted no se da cuenta que a veces hablamos hasta por los poros. A veces queremos ser como el centro de atención y cuando hay otra persona que también quiere ser el centro de atención nos cae mal porque nos quita el puesto. Competencia. Ajá. Y fulano sí habla. Pero el que ahorra sus palabras es sabio. Un cuidado que hay que tener. Entonces, ¿qué demostramos cuando hablamos? ¿Sabe qué demostramos? Si hay sabiduría o tenemos la cabeza hueca. Llena de necedad. Exactamente. Si hay sabiduría o no. Eso es lo que nosotros demostramos. El que mucho habla, hermano, no demuestra sabiduría. Puede demostrar inteligencia, conocimiento, pero acuérdense que entre más profundidad tiene el río, menos ruido hace. Una persona que de verdad es sabia, no anda hablando de a mucho, no anda diciendo yo sé, yo conozco, yo he aprendido, Pero cuando usted medio la toca así, usted la puede ver guardando silencio, usted la toca y hay un despliegue de sabiduría que sale de su palabra. Hay gente que a uno le gusta escucharla, porque cada palabra que dicen tiene profundidad. Cada palabra. Y uno quisiera como andar atrás anotando lo que dicen. Pero esas personas no viven botando su conocimiento por todas partes, sino cuando les toca hablar, es que hablan. No viven hablando babosada. Viven hablando sabiduría. Amén. Y allá es el nivel que nosotros debemos llegar. Allá. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dos cosas que debemos tener aquí presentes. Número uno, que en las muchas palabras abunda el pecado. Entonces, debemos ser ahorradores de las palabras, no hablar demasiado. Y ese no hablar demasiado no es andar mudo. Conocí a un varón, sí, él es sabe mucho de la Biblia, muchísimo, muchísimo. Pero eso siempre se mantenía por allá, alejado. Siempre. Nunca se involucraba con el resto de hermanos, nunca charlaba, nunca conversaba, nunca se jugaba con nadie. O sea, él era tan sabio. Dios mío bendito, estaba rumiando la palabra de Dios. Era tan sabio que se mantenía por allá alejado. Entonces, no llegar a esos extremos tampoco, no ser ermitaños. Porque no podemos confundir eso. Se trata de saber hablar cuando debemos hablar. Y no ponerse a hablar tanta vagancia. Otra cosa, tampoco llegar al extremo es que tengo 5 minutos para hablar con usted, porque si me paso de los 5 ya voy a chismosear o ya voy a hablar más de la cuenta. Porque ese era un extremo que también llegaba un pastor. Él nunca se sentaba cuando llegaba a visitar, sino que
porque él decía, en las muchas palabras abunda el pecado. Pero eso sí que medio le preguntaban de alguien de una vez, tácate, 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 tácate. Aquí insiste. Y yo decía, para entre mí dura cosa caer en esa lengua. Entonces, Pensar cómo pasó por ahí, a ver si está por ahí. no las queremos a veces dar de tan espirituales, pero la estamos, lo que demostramos por un lado, la embarramos con la otra. Ya, lo embarramos con la otra. Entonces, yo cuando hablo con ese pastor, ni de mi vida le hablo. ¿Y cómo está David? Está bien. ¿Y tus hijos? Bien. ¿Y tus nietos? Bien. ¿Y la iglesia? Bien. Sí, en serio, porque que es tremendo, hermano, tremendo. En las muchas palabras no falta el pecado. O sea, cuando uno habla mucho tiempo, no falta el pecado. Y a veces demoramos 2 horas hablando con una misma persona, taca, y hablamos de Raimundo, todo el mundo, y no precisamente a ver cómo vamos a hacer para ayudarle a salir de ese estado. ¿Qué hacemos? A ver, hermana, usted se va a encargar de apoyarle en esto. Usted, la otra, se va a encargar de esto para ayudar a esa persona a salir de ahí. Eso sí debería ser una conversación. Pero a veces decimos, hermana, ayúdeme a orar por fulano y tal que hace esto. Y ayúdeme a orar por fulano. Pero es para dar información de Raimundo y todo el mundo. ¿Sí me estoy haciendo entenderme? No todas las veces que se pide oración por alguien es porque uno está chismoseando de ella. Estoy hablando de la intención con la que se hacen las cosas. Intención. Que muchas veces no es la intención de pedir oración, sino de que todo el mundo se entere qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. A veces en la oración en público sacamos a la luz lo que le está pasando a algún hermano. Ahora, aunque a veces es necesario no el chisme, sino detallar algunas cosas, pero no se debería hacer con todo. Como decía alguien, que dar información no es que sea pecado. Por lo menos, yo ayer quería detallar más cosas, ¿no? Cuando le pedí la oración por Venezuela. Pero si yo le digo a usted nada más, oren por Venezuela, y no sé lo que se mueve allá, usted puede decir, Señor, ahí está Venezuela y ya. Pero si uno entra, Señor, esos altares que hay en los comandos, eso, ya uno va como más profundo a atacar directamente lo que, aunque a veces uno es pasado. Sí. A veces uno es pasado, o a veces le contamos a quienes no deben. Ya. O a veces pensamos. Pues no, vamos a orar por fulano. Todo Dios sabe. Y ahí le tiramos una pista a la gente. Y quedan que habrá pasado. Que Dios restaure ese hogar o que, digamos, qué sé yo, que Dios libre ese hogar del espíritu de adulterio. Ya la dijimos todas. Ay, no. Exactamente. Así es, hermana. Así es. Dice más, el que refrena sus labios es prudente. El que la refrena es prudente. Entonces, nosotros necesitamos ser muy cautelosos, que debemos hablar, que no debemos hablar. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Eso lo dice el versículo 20. Con nuestra palabra demostramos lo que somos y a quienes también queremos dañar. Amén. Proverbios 15:2. 15:2. La lengua de los sabios
adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ay. Usted sabe, una persona que habla necedad, o sea, el que habla sandeces habla necedad, habla bobada, habla cosas sin sentido, babosadas, incoherencias exactamente. Mas el sabio dice que le hermoseará o adornará la sabiduría, lo adornará la sabiduría. O sea, una persona sabia no habla por hablar. Ahora, tengan en cuenta esto, que está la sabiduría que el Espíritu Santo da por el temor a Dios y por el conocimiento que se va adquiriendo con la aplicación a la palabra de Dios. Una persona que trata de tenerle temor a Dios, trata hasta de cuidarse con las palabras para no pecar con las palabras. Y está el don de sabiduría, que ya eso ya es mucho más profundo, mucho más amplio. El don de sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría y debemos pedirle a Dios el don de sabiduría. Las dos cosas. Pedírselo. Mire, yo me acuerdo que una vez hubo un conflicto en una misión y el pastor llegó y reunió la junta directiva y dijo, está pasando esto, y vámonos de aquí porque eso es como una nube que va a ennegrecer la iglesia, que pito, que flauta. Y todos los demás dijeron que sí. Y yo le dije, cuando me tocó el turno a mí, porque yo siempre esperaba hablar de último, yo analizaba lo que cada quien iba hablando. Yo le dije, mire, nosotros cuando fuimos a pedir afiliación a esa misión, ellos nos ayudaron, ellos nos apoyaron. Y ahorita que la misión está pasando por malos momentos, ¿cómo nosotros le vamos a dar la espalda? Porque no es nada más retirarnos. El presidente de la misión en este momento, eso le duele lo que está pasando. Y nosotros que somos la iglesia más grande aquí en la ciudad y nos vamos a retirar, a darle la espalda, porque otro pecó. No es lo lógico. Y todo se tiene razón. Claro, en el momento tiene razón, vamos a orarle al Señor 15 días y antes de los 15 días, que se cumplieran los 15 días, ya el pastor había afiliado la misión a otra misión, o sea, la iglesia a otra misión. Porque si se dice 15 días, 15 días. Y 15 días y nos reunimos a ver qué Dios había mostrado. Eso fue el acuerdo que se llegó. Entonces, es algo bastante tremendo en que nosotros debemos saber, hermano, saber hasta dónde llegar con nuestras palabras, saber que hay gente que también le pone a uno como la cascarita para que uno la suelte toda. Por lo menos, yo les he contado a ustedes de gente que me escribe o me llama y empieza, ¿y cómo está tu esposo? Y como se saben los nombres de cada uno de mis hijos y cómo está fulano, y como no se saben los nombres de todos mis nietos, entonces me preguntan por los nietos. Yo antes soltaba toda la sopa porque yo pensaba que eran amigos míos. No quiere ser también. Claro. No le están preguntando y uno quiere hasta que se revienta. Hasta que se revienta. Y yo decía, no, esto, lo otro, y daba detalle y tal, que fulano se casó y tiene tantos hijos. Y cuando yo decía, ¿y qué? ¿Cómo está su familia? Manita, me voy porque estoy de afán. Y así me la hicieron varias veces hasta que yo un día analicé las conversaciones y yo dije, oye, ¿me quieren sacar las tripas a mí? Pero yo no lo puedo sacar a ellos. No, aquí es dando y dando. O me dan información o yo no suelto nada. Quieren saber de mi vida. A partir de ahora digo, todos estamos bien. Y ese todos estamos bien me ha dado resultados porque ahora casi nadie ni me escribe ni me... Claro que no han perdido el vicio. Cada vez que me escribe, por lo menos hoy me escribió una de esas
amistades antiguas, y me preguntó así como le digo, ¿y tu esposo? ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Y la iglesia? Quieren que uno les suelte. Entonces, tienen una facilidad y uno a veces se deja llevar. Exactamente. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con eso. Amén. Proverbios 10, 18 en la parte B. Proverbios 10, 18. En la parte B, vamos a leer todo el texto, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Cuando nosotros somos muy dados para calumniar a otros, para utilizar nuestra lengua para calumniar a otros, nosotros estamos demostrando la necedad que hay dentro de nosotros. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Mire, ¿sabe? ¿Ah? Claro. Y está diciendo, calumniar es inventarse algo de otra persona que no es así. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Salió una noticia de alguien que hizo algo, un predicador, un cantante, no verificamos la información. Pero como nos gusta el chisme, fulano esto, fulano, y no lo bajamos del tenedor cuando lo volteamos de un lado al otro. ¿Por qué no oramos más bien? Y ya no hablamos de otra cosa, sino que fulano, y mira que hizo, y fulano, y a veces una información falsa, y nosotros la seguimos. Ese fue el día cuando se murió el tío de Yulei. Necesitamos aprender a darle buen uso a nuestra lengua. No seguir la mala información que dan de otro. Yo me acuerdo hace años, hubo un presbítero que cayó en adulterio. Y resulta que él tenía un empleo donde el bus paraba ahí a recoger otros pasajeros. Y cuando se subió el tiquetero, le preguntaron, ¿y fulanito? ¿Sabes de él? Que no lo he visto más. ¡Ah! Fulanito cayó en adulterio y tal, y que cual, y que yo no sé cuándo. El bus estaba lleno. El bus estaba lleno y yo escuché esa información, yo me puse a llorar. Yo dije, no es posible. ¿Pero No es... quién dijo eso? ¿Ah? ¿Quién fue el que habló? El tiquetero habló del pastor que había caído. Ese mismo pastor fue el que le puso en disciplina al otro pastor porque supuestamente había caído con la novia. Y este cayó en adulterio. Entonces, a mí eso me dio duro. Yo me puse a llorar. Yo dije, no es posible que, como dicen por ahí, al caído caerle. Entonces, uno en vez de estar hablando mal de esa persona que cayó, hombre, oremos y tratemos no de justificar el pecado, pero sí tratar de entender a la persona y tratar de restaurarla, y que muchas veces por querer cortar con el pecado, cortamos al pecador también. Sin saber si vamos a pasar Sí, por ahí. en nombre de la santidad hacemos daño, en nombre de la santidad, sin saber que si podemos pasar por ahí, como acaba de decir el hermano. Ya. Entonces, así como nosotros, si en un caso dado llegásemos a estar en esa situación, ¿cómo queremos que nos ayuden? O nos traten al menos. ¿Cómo queremos que nos traten? Exactamente. Así de sencillo. Nosotros tenemos que aprender, hermano. Que aquí no es el de los bomberos que nos pisamos las mangueras. No es del ejército que matamos a nuestro propio ejército, nuestros propios soldados, y los dejamos ahí tirados. No, en el ejército, cuando un soldado cae herido o se muere, tienen que echárselo al hombro y llevarlo a donde tienen que llevarlo.
Y el único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército de Jesucristo. Ese es el único. Porque nos vivimos atacando el uno al otro. El uno al otro. El uno. La rosca de los espirituales. Fulano y perengano nada más se hablan entre ellos, porque como ellos son espirituales, y está la rosca de los carnales. Esa rosca tiene que estar así abierta para que vayan entrando más y poderlos ayudar. No debe, exactamente. Debe haber un círculo de apoyo. Un cuerpo, como el cono le va a hacer la roca Al corazón. Así es, hermano. Te necesitamos aprender a darle buen uso a lo que Dios nos ha dado. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo. Ya esto lo había leído más. El corazón de los impíos es como nada. Mire lo valioso que es la lengua del justo. No dice que es como la plata, sino como plata escogida. Algo especial, algo de mucho valor. Algo de mucho valor. Es la lengua del justo. Y una persona justa no es porque se llame justo, sino porque aplica la justicia. Porque no se va ni para un lado ni para el otro. Porque no habla por hablar. No le cae al uno porque es hombre y defiende a la mujer porque es mujer, o viceversa. No, al que la embarró, pero trata de ayudar a restaurar a esa persona. Como decía un pastor, sí, la embarraste, pero trata de salir de ahí. Pecaste, pero ¿qué vas a hacer para restaurarte? Ya. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te colaboro? Esa debe ser nuestra actitud. Pero ¿sabe qué pasa en muchas congregaciones cuando alguien peca? Le quitan hasta el habla. No lo saludan. Lo dejan con la mano estirada. Y la persona se siente mal por haberle fallado a Dios y de ñapa la iglesia le da la espalda. Y decimos que no tenemos culpa de que se hayan descarriado. Como me dijo alguien, sí, yo caí en fornicación. Pero yo no me descarrié porque había caído en fornicación. Mi deseo y el deseo del muchacho era seguir asistiendo. Pero resulta y pasa que en la iglesia los únicos que nos terminaron hablando fueron los pastores. Los demás, los que se la pasaban metidos comiendo gaseosa y pan acá en la tienda, toditos nos dejaron de hablar. Toda la iglesia. Es más, pasaban por el frente y ni volteaban a mirar. Hay congregaciones que son así. Le quitan el habla al que pecó. Se descarrió, ni le hablan. Hermano, y cuando Dios los toque y vayan a congregarse, ¿a dónde van? No van a querer llegar a nuestra iglesia porque le dimos la espalda. ¿Usted sabe por qué muchos de los que se han descarriado vuelven aquí? Porque por la misericordia de Dios, esto lo hemos aprendido y lo hemos tratado de aplicar. No le quitamos el habla. Seguimos siendo sus amigos y eso es algo que se los decimos y se los demostramos. Entonces, ¿qué hacemos con el que se descarrea? Viene por una acera y volteamos para la otra. ¿Por qué, hermano? Eso es algo que no lo debemos hacer. ¿Dónde aprenden eso? Miren, yo estaba en Venezuela, había un música ayudando. Yo estaba dispuesta a irle a buscar de Yo no lo veía, ¿de dónde aprenden eso? Porque esos son espíritus que hay en la congregación. Esos son espíritus. Entonces, nosotros necesitamos mirar qué hacemos y
Y en la próxima vamos a mirar por qué a la lengua se le da mal uso. ¿Por qué a la lengua se le da mal uso? Es el próximo punto que vamos a mirar. Amén. Entonces, espero que hayan aprendido de las diferentes clases de lengua, que la pongan así como en la radiografía y le miren a ver cuánto porcentaje de cada una de esas lenguas tenemos nosotros. ¿Cuánto? Sí, porque puede haber un porcentaje mayor del uno, del otro, del otro, del otro. O si está ahí escondidita y no está... Sí, porque a veces somos tan sutil para murmurar, para criticar. Cuando yo fui a Venezuela, mi cuñada hablaba con Yuleisi. Y esto no lo digo como para creerlo, porque yo con esto que usted nos está enseñando, como dice la hermana Esteban, varillazo y varillazo. Ella le dijo a Yuleisi, Yorma ya no hablo, a pesar de que yo fui mi condición para allá, Yorma ya no habla porque yo no se hablaba lo que Yorma hablaba de todo, yo le preguntaba, eso era pura lo que era que hablaba, o sea, pura locura era lo que yo El hablaba. concepto que tenía Ajá, o sea, porque es que es verdad. Y usted se creía muy sabio. Ah, Usted se creía muy sabio. no, o sea, yo hablaba pura loquera. Sí, me estaba entre eso, entre el más sabio, el más correcto, el de más plata, el más adinerado, el de más mujeres, todas esas loqueras que puedan haber, esas las hablaba yo. No se tiraba besitos así, el triple papito. Imagínese, y ahora en el Señor uno se da más cuenta que hay más cosas todavía. O sea, que hay cosas que uno dejó de hablar, pero ellos están ahí todavía. Así es. Ah, A lo que yo me estoy refiriendo, hermana, es que yo hace rato les dije, podemos tener de cada clase de lengua un porcentaje. Ajá, la suya es más fina. Entonces, debemos hacer una radiografía y ponerla. Usted sabe que la radiografía se pone así en la luz para ver qué hay allá adentro. Entonces, si la ponemos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta cuánto porcentaje tenemos de cada una. ¿Cuánto? Porque podemos tener un 50% del uno, los 20 del otro, 10 del otro, 5 del otro. Ya. Y ese porcentaje depende de lo que va a usar. Sí, claro. De la manera como nosotros hablamos, la intención con la que hablamos, porque a veces somos sutiles para meter caña para sacar guarapo. Somos sutiles para dejar, ¿cómo es que ustedes dicen? La punta, ¿cómo es? La indirecta. Así. Tienen que oír el audio porque no me voy a devolver. Pastora, por lo menos a mí me pasó ayer algo así. Yo vi, ya.